Cuando yo tenía 5 años, mi padre ya era pastor, ya lideraba una de las iglesias más grandes en Colombia. Teníamos 3 reuniones en el Coliseo para 20,000 personas. Y recuerdo que ese domingo, 25 de mayo de 1997, nuestros planes cambiaron, no para bien, para mal. Cuando salimos de la iglesia, íbamos a celebrar el cumpleaños de mi... Esta joven, hija de pastores, cuenta impactante testimonio, fidelidad y el amor de Dios hacia sus vidas después de haber acontecido esto con su familia. Escucha esto. De mi hermana. Y me acuerdo que mi papá, se metió al carro, él estaba manejando, mi mamá iba al lado, mis hermanas iban atrás. Y como se hace en todos los países latinos, metemos 15 personas en un carro para 7 personas. Íbamos como 15 personas en el carro, mis primos, todo el mundo atrás, y yo iba en las piernas de mi mamá. Salimos todo normal. Porque miren, el diablo no dice, hey, llego en una semana te voy a cambiar los planes. No, el diablo no dice, la enfermedad va a llegar ese día, tal hora. No, llega cuando uno menos lo espera. Cuando mi papá se detiene en un semáforo, yo me acuerdo que yo estaba mirando a la ventana y lo único que vi después fue como todos los vidrios explotaron. ¿Qué sucedió en ese momento? Una moto se detuvo al lado de nuestro carro. El que estaba manejando la moto sacó una pistola a una distancia tan cerca y empezó a disparar nuestro carro. Ese día mi papá recibió 5 impactos de bala. 2 entraron en su pecho, 1 atravesó su cuello, milagrosamente no tocó ninguna cuerda vocal. Otra tocó la parte de atrás de su cabeza, rozó la cabeza. Y la última iba para el corazón, pero pegó en su reloj. Mi mamá recibió un impacto de bala. La bala entró por la parte izquierda de su brazo y se detuvo la bala a 2 milímetros de su corazón. Si toca el corazón, ella muere. Y yo estaba en las piernas de mi mamá. Fue un milagro que no me dispararon. Ese día yo vi claramente el verso: el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Satanás se levantó para cambiar nuestro futuro, para destruir nuestra familia, para dejar a mi mamá viuda, para dejarnos a nosotras huérfanas. Ese era el plan de Satanás. Eso era lo que él quería. Pero saben, gracias a Dios por Jesús. Gracias a Dios que él dijo, yo he venido a que tengan vida. Ese día mi papá predicó sobre Romanos 8:11. Nosotros ni sabíamos que ese era el verso que cambiaría nuestra vida. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el mismo espíritu que levantó a Jesús levantará vuestros cuerpos mortales. En ese momento, cuando sucedió todo eso, mi mamá rápidamente empieza a orar en otras lenguas. Y yo me acuerdo tan claro como ella tomó el brazo de mi papá y le habló con una autoridad y le dijo, César, no te mueras. Y en ese momento ella empezó a decir las palabras de Romanos 8:11. Ella empezó a cambiar el plan que Satanás quería. En ese momento yo me acuerdo, mis hermanas salieron del carro, empezaron a gritar por ayuda. Nadie ayudaba. Era impresionante cómo las personas veían y seguían. Hasta que Dios mandó ese buen samaritano. 3 hombres que llegaron, tomaron el cuerpo de mi papá, lo pusieron atrás y fueron los que nos llevaron al hospital. Cuando llegamos al hospital, los doctores no sabían qué decir. Porque hay muchos que ni de una bala se salvan. Ahora de 5. Los siguientes 10 días fueron los 10 días más difíciles de nuestra vida. Porque esos 10 días mi papá estaba más muerto que vivo. Pero en esos 10 días vimos el cambio de planes de Dios. Vimos cómo Dios
cambia lo que el enemigo quería para mal, lo cambia para bien. Ese es el cambio de planes de Dios. Satanás intenta destruir tu vida, pero Jesús llega y Él dice, voy a cambiar esa situación, voy a cambiar esa enfermedad, voy a cambiar esa aflicción. Eso es lo que Dios hace. Ese es el cambio de planes que Dios hace. Me impacta la vida de José, porque José recibe un sueño de Dios, recibe los pensamientos de Dios. Wow, Señor, voy a ser gobernante, voy a ser más importante que mis hermanos. El sueño de Dios, el pensamiento de Dios que él no entendía. Pero en ese momento vienen los momentos más difíciles. Es rechazado por sus hermanos, es vendido por sus hermanos, se convierte en un esclavo de la nación de Egipto, es lanzado a la cárcel injustamente. En ese momento uno diría, Señor, ¿dónde están tus pensamientos? No estoy entendiendo este camino que tú me dijiste, no entiendo tu pensamiento, no entiendo tu camino. Pero José nunca cuestionó el plan de Dios. Nunca se preguntó ¿por qué? Nunca dijo, Señor, ¿por qué me vendieron mis hermanos? ¿Por qué me rechazaron? ¿Por qué? En el libro de Génesis capítulo 45, cuando José se encuentra con sus hermanos, imagínense, los hermanos lo vendieron. Los hermanos, cuando ven que José está vivo, ellos pensaban que él estaba muerto. Imagínense la vergüenza de ellos. Pero José les dice, no os preocupéis, no fueron ustedes los que me enviaron a Egipto, fue Dios. Dios los usó y dice, para salvar vidas. No te enfoques en el porqué de la situación, enfócate en el para qué. Cuando te enfocas en el porqué, tu mirada está en el pasado. Cuando te enfocas en el para qué, tu mirada está en el futuro. Tal vez el enemigo cambió tus planes para mal. Tal vez tú en este momento estás viviendo una situación que dices, Señor, no entiendo. En esos 10 días nosotros no entendíamos. Miren, mi papá pastor, mi mamá también, nosotros aparentemente éramos buenas. Pero en ese momento, en esos 10 días, clamamos a Dios y dijimos, Señor, no entendemos el porqué. Tal vez nunca lo vamos a entender, pero queremos entender para qué. Y entendimos. Y saben, hoy yo le doy gracias a Dios por esa situación. Le doy gracias a Dios porque esa situación me mostró que Dios existe, que Dios me ama, que Dios cambia la situación más difícil en bendición. A los 10 días, cuando mi papá despierta totalmente sano, nadie lo creía, pero nosotros sabíamos, Dios había cambiado el mal que Satanás quería para bien. Somos mejores personas. Mi familia cambió, mi familia es lo que es hoy gracias a eso, gracias al momento más difícil de nuestras vidas. José fue quien fue por esos momentos difíciles. Si no, tal vez él no tendría el mismo carácter, no sería la misma persona. Entrégale tus momentos difíciles a Dios y deja que Él cambie los planes del enemigo, pero que Él los cambie ahora para bien.